Hoy entonces nosotros vamos a iniciar una nueva serie de mensajes, ¿ya? Esta serie, más que estar construida a partir de un libro de la Biblia, como lo hemos hecho otras veces, cuando estudiamos Oseas, o Romanos, o Esther, ahora que recién terminamos hace poco el libro de Esther, lo que hoy día lo que vamos a iniciar hoy es una serie más bien con un tema. Y este tema es sobre el trabajo. Vamos a hablar de algo que la Biblia habla bastante, de algo que la Biblia da, acerca de lo cual la Biblia da varias indicaciones. Y qué cosa curiosa, generalmente hablamos poco en las iglesias de esto. Dejamos que cada uno decida conforme a lo que le parezca mejor, cómo quiere trabajar, qué lo motiva a trabajar, con qué objetivos trabaja y de qué maneras trabaja. Cuando nosotros hacemos esto como iglesia, lamentablemente creo que cometemos un error, por varios motivos. Uno de ellos, tal vez el más sencillo de darnos cuenta, es el tema ético. Muchas veces tenemos a creyentes que en su ética laboral dejan mucho que desear. Y eso ocurre muchas veces, y no con personas, no nos precipitemos, ¿no? Esa persona no es un cristiano, no ha conocido al Señor, necesita convertirse. No necesariamente es así. Muchas veces hay una incoherencia por no haberse detenido a pensar en cuáles realmente las instrucciones y la visión bíblica para cómo nosotros desarrollamos nuestro trabajo. En otros casos, tal vez más allá de los problemas o de las fallas éticas que pueda haber en cómo hacemos el trabajo, lo que ocurre es que tenemos una visión pobre acerca de con qué propósitos Dios nos desafía y nos convoca, y es más, nos creó para trabajar. ¿Por qué Dios nos creó para trabajar? ¿Por qué trabajar es algo fundamental y es parte de la vida cristiana? ¿Por qué la pereza, la negligencia y el trabajo mal hecho causan daño no solamente a la forma como hacemos el trabajo, sino que a nuestra propia espiritualidad? ¿Por qué forma parte de una espiritualidad esencial el ser responsables, serios en la forma que trabajamos y el sobre todo hacerlo no para agradar a los jefes, sino a Dios, como dice la Biblia explícitamente? Porque esta es la visión que nos presenta Dios al respecto. Porque si dependiera de cómo vamos a agradar a nuestro jefe, tal vez haríamos nuestro trabajo de forma mediocre siempre, ¿cierto? Si a ti te ha tocado tener un jefe mediocre, probablemente vas a responder a esa altura. Pero Dios no te dice eso, te dice que aunque tu jefe sea mediocre, que tu trabajo sea excelente. Porque no lo haces para tu jefe, lo haces para Dios. Un montón de instrucciones la Biblia nos muestra al respecto de esto y es parte de la plenitud de vida en Cristo. Tenemos nosotros un grave problema heredado desde el cristianismo medieval, que a su vez tuvo una gran influencia de la filosofía pagana griega. Y es la idea de que la contemplación es superior al trabajo. Es la idea de que retirarse a orar es más espiritual que levantarse el lunes a la mañana para ir a la oficina. Esa idea, queridos amigos, es absolutamente antibíblica. Levantarte en la mañana a realizar tu trabajo es un acto de espiritualidad en el cual Dios tiene como propósito que tú busques glorificarle y que te levantes el lunes en la mañana no como Garfield, sino que para ti los lunes puedan ser el lunes y mi cuerpo lo sabe. Nosotros no decimos eso generalmente, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nos dejamos desafiar por la Biblia y entendemos que tomar la picota o tomar la pala y trabajar la tierra o agarrar el metro lleno a las 7:30 de la mañana, esperando que pasen 3 primero porque recién al 4 podemos entrar, y irnos al trabajo y sentarnos en nuestra oficina? ¿Qué tal si comenzamos a entender que eso también es culto a Dios? Que eso también es ofrenda a Dios. Que Dios quiere que entregues lo mejor que puedes dar y no aquello que tu empresa o tu jefe merece. Tal vez tu jefe no merece un gran esfuerzo de tu parte, pero no lo haces para él, lo haces para Dios. Y ahí tal vez la dedicación extra que tú puedas darle, más allá del pago por la hora extra,
pueda ser un acto de espiritualidad también. Pero por otro lado, ¿cómo nosotros equilibramos esto con los hábitos y la visión que Dios nos encarga de que no vivamos por el trabajo ni para el trabajo? Porque ahí está el otro extremo, idolatrar el trabajo, idolatrar tu vocación. ¿Sí? Esto está siendo grabado, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. Que iba a decir un ejemplo, pero lo voy a decir igual. Pero es como alguien que viene y dice así, hola, ¿qué tal? Soy fulano, y de inmediato te dice su profesión. ¿Sí? Esa es mi identidad. ¿Sí? Mi identidad es esta. ¿Sí? Y qué oportunidad que tiene, dice, bueno, como ustedes saben, yo soy... No, tengo una profesión en mente porque si la digo, los que escuchen después te van a saber de quién estoy hablando. Porque así de pecador soy, incluso cuando predico. Entonces, mejor me abstengo. Pero nosotros a veces hacemos eso, ¿no? Hacemos eso. Y tenemos un problema porque idolatramos el trabajo también. Idolatramos la productividad, nuestra capacidad de producir. Idolatramos nuestra vocación, oficio o profesión. Sabemos que esta diferencia entre oficio y profesión es una diferencia moderna y elitista. ¿Ya? Ustedes se van a fijar que mientras avanzamos en esta serie, yo en general voy a llamar a todo de oficio. ¿Ok? Así que no se ofenda usted que pasó 4 o 5 años en la universidad. ¿Ya? Lo suyo es oficio. Usted es profe, ese es su oficio. ¿Sí? Usted es médico, ese es su oficio. Pero va a ser 7 años. No es un oficio, es una profesión. No, esas son categorías modernas. Surgieron ayer, en el siglo XIX. ¿Sí? No, hablemos de oficio. Y todo como oficio. Y vamos a ver que nuestros oficios, cualquiera que estos sean, más o menos respetables por la sociedad, ante los ojos de Dios son santos. Pero no por eso tenemos que vivir por y para ellos. No por eso tenemos que hacer girar nuestra vida en torno a nuestro oficio. No por eso tenemos que construir nuestra identidad a partir de nuestro oficio. Cuidado ahí. Entonces vamos a hablar sobre todas estas cosas, ¿les parece? Y vamos a hablar entonces sobre cómo el Señor nos da un diseño, pero maravilloso para el trabajo, y es por donde vamos a empezar el día de hoy. Yo los quiero invitar a que abramos la Biblia en Génesis capítulo 2. Si vamos a empezar por el principio, empecemos por el principio. Génesis. Pero no 1, 2. Génesis 2. Y vamos a leer el capítulo entero, del 1 al 25. ¿Ya? Está siendo proyectado también, así que... Bien, lo estoy buscando aquí, disculpen. Alguien trabajó, ¿no?, para producir este producto. Así que ahí en Génesis capítulo 2 vamos a leer... Ay, encima me colapsó. Bueno, lo siento. Vamos a leer ahí entonces. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Eso que dice Adán y Eva no corresponde al texto, es un título. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que lo cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra que en esta hora podemos nosotros leer. Gracias porque ella es la autoridad sobre nuestra vida, porque ella, Señor, viene de ti, es tu revelación, es tu voz para nosotros hoy. Queremos, oh Dios, oír tu voz. Queremos, Señor, también obedecer tu palabra, vivir conforme a ella. Y para eso necesitamos que tu Espíritu impacte a nuestro corazón, nos renueve por completo, nos dé un nuevo corazón incluso si es necesario, para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos que hagas todo eso por tu poder y por tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así que vamos a hablar sobre el trabajo, que fome. El domingo queremos olvidarnos del trabajo. Y nosotros venimos aquí a hacerles recordar el trabajo. ¿Sí? Qué maldad tan grande pensar algunos, ¿cierto? Evidentemente, como parte de una visión dualista, nosotros tendemos a pensar de esa forma, ¿sí? En mi caso me da lo mismo porque el domingo es mi día de trabajo, pero me imagino lo complejo que podría ser. Sin embargo, nuestra idea aquí es que nosotros podamos, mirando la Escritura, entender el propósito de Dios, como decíamos en todo esto. Así que por eso en esta serie se llama Cultivar. Porque ¿cuál fue el primer trabajo que tuvo el hombre? Fue cultivar la tierra, ¿no? Y aquí nosotros queremos proponerles algo que quiero que ustedes lo piensen durante toda esta serie que vamos a estar abordando durante estos 2 meses, agosto y septiembre. Que pensemos que todos nuestros trabajos son como cultivar. Nosotros tendemos a cometer 2 errores con nuestros trabajos. Y los 2 tienen que ver con no entender cómo se cultiva. El primer error es creer que todo es mecánico y lo controlamos nosotros, con nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo. Eso genera estrés. Creemos que depende de nosotros controlar los resultados. Creemos que depende de nosotros controlar la admiración o alabanza que se pudiera generar hacia nuestro trabajo. Creemos que depende de nosotros el nivel de productividad también del trabajo. Absolutamente solo y exclusivamente de nosotros. Entonces nos autoimponemos una carga que no podemos soportar. Y eso sería similar a un agricultor
que no solamente prepara la tierra, que no solamente la fertiliza y la riega, sino que además empezar a agarrar los brotes cuando empiezan a salir, los empezar a tirar para arriba. ¡Oh, que crezca! ¿Me entienden o no? O como si un agricultor agarrara el árbol que todavía no está dando fruto y tratara de soplarle en la rama a ver si le sale un fruto. ¿Me entienden? Lo cual ustedes saben que sería absolutamente ridículo. Pero muchas veces nosotros hacemos nuestro trabajo de esa manera, pensando que todo depende de nuestro esfuerzo, desempeño, disciplina, etc. Eso evidentemente genera estrés laboral. Pero el otro extremo es el de decir, Dios hace todo. Y entonces no preocuparme de disciplinarme, no preocuparme de trabajar, no preocuparme, ok, es una mala señal que fuera siempre, todos los días o todas las semanas. Pero de vez en cuando, tal vez va a necesitar una dedicación extra a mi trabajo. De vez en cuando voy a tener que darle una dedicación extra, fuera de horario o más allá de la hora pactada. Pero ustedes saben muy bien que otras veces también, si hacemos bien nuestro trabajo, también hay otros días y otras semanas donde incluso nos podemos ir antes, ¿sí? Dependiendo del trabajo que tú tengas, ¿sí? Es interesante que nosotros notamos que empezamos nosotros a pensar que como Dios hace todo, entonces yo me puedo quedar de brazos cruzados. Y eso es similar a un agricultor que se queda en su casa y dice así, no, pero el Señor proveerá. Aleluya. Yo di mi diezmo el domingo en la iglesia, di mi ofrenda y ahora que el Señor haga lo demás. Entonces yo me quedo de brazos cruzados esperando que solito brote de la tierra el árbol, que el árbol dé buenos frutos solito sin que yo lo riegue, ni lo fertilice, ni lo pode, que simplemente dé los mejores frutos pero solito, porque Dios bendice a sus hijos y yo soy hijo del rey. Y eso es también una ridiculez. Es obvio que yo necesito dedicar horas de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de disciplina. Eso es parte de cómo yo desempeño y de cómo tú desempeñas tu oficio, cualquiera que sea al cual tú te dedicas. Por lo tanto, la visión de cultivar nos da una visión equilibrada. ¿Qué es lo que el buen agricultor hace? Se levanta temprano para trabajar la tierra cuando hay que prepararla. Se levanta temprano para podar cuando es el tiempo de la poda. Y él también está atento porque cada época es distinta, ¿no? Hay una época del año para podar, hay una época para preparar la tierra, hay una época para sembrar, hay una época, ¿cierto?, para regar. Hay una época para proteger de las heladas. Tal vez a veces el agricultor se va a tener que levantar en la madrugada porque viene la helada y va a tener que buscar la manera de proteger su cultivo de las heladas. Pero él no es el que hace crecer la planta directamente con su intervención. Él no es el que hace que la planta dé fruto directamente con su intervención, sino que la planta de suyo por sí mismo da el fruto, por sí misma crece. Él tiene que preocuparse de regar, podar, fertilizar y mantener las condiciones para que en ese contexto las plantas puedan producir. No depende del agricultor que haya lluvia o no este año. No depende del agricultor eso. No depende del agricultor cuántos días de sol va a haber este año. Eso depende total y absolutamente de Dios. Y sin duda alguna, las cosas más importantes probablemente dependen de Dios. Pero Dios nos invita a participar con Él de su trabajo. Y aquí es donde yo los quiero invitar a que tengamos una visión bíblica del trabajo. Y por eso vamos a hablar sobre esto, vocación, hábitos y trabajo como aspectos de la plenitud de vida en Cristo. Nosotros tenemos que pensar que la plenitud de vida en Cristo es algo tan espiritual que no tiene que ver con el trabajo. Incluso otras veces pensamos que no tiene nada que ver con los hábitos, que es algo espontáneo. Mientras más espontáneo, más espiritual. ¿Se han fijado que nosotros asociamos espontaneidad con espiritualidad? Es un error gravísimo este. Si es espontáneo, entonces es espiritual. Si me surgieron repentinamente ganas de orar, ahí sí Dios me está escuchando. Pero si tú te levantas todos los días a una determinada hora para doblar tus rodillas y orar por hábito, ¿Dios no te está escuchando? ¿Esa oración no es válida? No seamos ingenuos, ¿no? ¿Sí? Los hábitos son tan importantes, forman parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento, forman parte de la vida del agricultor, forman parte de nuestra espiritualidad, forman parte de nuestra vida integral. ¿Se imagina si no tuviéramos el hábito de lavarnos los dientes, hermano? Si no tuviéramos el hábito de bañarnos,
sería fatal estar aquí en este momento. ¿Sí? Un par de ustedes tal vez no se bañaron hoy día, porque es domingo y no se bañan el domingo porque es el día del Señor, lo que no tiene nada que ver. Pero tal vez alguno de ustedes piensa que es pecado bañarse el domingo porque es el día del Señor. Pero si todos nosotros no nos bañáramos, ¿cierto? Sería muy distinto y sería muy difícil la convivencia. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la naturaleza del trabajo es algo maravilloso. Y aquí es donde nosotros queremos proponer esto. Y aquí de ustedes que toman nota, que son más Mateos, ¿cierto? Si tienen algo que tomar nota, yo quiero que tomen nota de esto, porque a esto le vamos a dar, pero como caja toda esta serie. ¿Saben por qué trabajamos? Porque Dios trabaja. Dios es trabajador. Dios es obrero. Dios es albañil. Dios es carpintero. Dios es arquitecto, pero no solo arquitecto. Cuidado con los que dicen que Dios es solo arquitecto. Arranquen de ahí. Porque Dios, además de arquitecto, ingeniero, administrador y albañil del edificio. Y el conserje también. Y también el que limpia. Las embarras que dejamos nosotros. Para que vean lo misericordioso que Él es. Dios es artesano. Dios es agricultor. Dios trabaja con la arcilla. Y fue así como nos creó a nosotros. ¿Sí? Así que si quieren tener una idea más o menos qué tipo de cosas Dios hace, vayan a Pomaire. Y se les va a dar se les va a iluminar un poquito la idea. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a ver, así es, Dios trabaja, se ensucia las manos, cultiva. Dios trabaja. Y aquí es donde viene algo muy interesante. Dios en este momento está trabajando en el mundo. Sanando personas, cuidándolas. Yo les voy a dar un ejemplo porque es totalmente, en este momento está ocurriendo. Es que en este momento está ocurriendo. Mi hijo Agustín ayer tuvo un accidente con un dedo. Se lo reventó contra una puerta jugando con un primo, se le salió la uña, se fracturó, fue desastroso. Ahora yo lo cuento con humor, en el momento estábamos todos, ¿cierto? Y la sangre corría y, en fin. Así que fuimos al hospital y lo llevamos al Calvo Maquena rapidito. Y ahí el médico descubrió con radiografía que tenía, no solamente se había salido la uña, sino una fractura, así que había que limpiarlo con limpieza quirúrgica, había que ingresarlo a pabellón, y si hay que ingresarlo a pabellón, entonces tiene que quedarse la noche, y si tiene que quedarse la noche hay que firmar un permiso. O algunos de ustedes saben tal vez lo que es lo que estoy hablando, si les ha tocado algún accidente con sus hijos de esa naturaleza. Así que bueno, decidimos todo, y esta mañana, porque tenía que estar en ayunas por causa de la anestesia, esta mañana entró a pabellón. Yo tengo absoluta certeza de esto, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Dios es quien está sanando a Agustín. Y el médico con los enfermeros son invitados de Dios para la pega que Él está haciendo. ¿Qué tal si tú empiezas a entender tu trabajo así? Que cada lunes en la mañana en tu oficina Dios está ahí, esperándote para decirte, ¿hagamos juntos esta bola? ¿No sería distinta nuestra visión del trabajo? ¿No dejaríamos de nosotros de lamentarnos que es lunes? Como Garfield, que a mí me encanta Garfield, pero, ¿sí? Y muchas cosas él tiene razón, ¿no? Como que si lo dice la televisión debe ser verdad, ¿sí? O como que la lasaña es lo mejor del mundo, no sé si es lo mejor, pero es algo muy rico. Pero en algo se equivoca el gato Garfield, que los lunes no son un desastre. Los lunes deberían ser un tiempo de entender que Dios nos invita a estar con Él, a tener comunión con Él, a participar con Él en lo que Él está haciendo. Él, Pame, Él está haciendo tu trabajo antes. ¿Sí? La Pame es nutricionista. ¿Sí? Entonces, si ella piensa así, yo voy a ir y voy a darle un diagnóstico a alguien que lo necesita. Dios es el primero preocupado en que sus criaturas, sus hijos y los que Él creó se alimenten bien. Tú simplemente eres invitada a la pega que Dios hace. ¿Sí? Benja. A Dios le preocupa que los lugares tengan una buena acústica. Es una preocupación que Dios tiene. Dios no quiere que nuestros oídos sean dañados, pero además Dios quiere que nosotros podamos apreciar estéticamente la belleza de los sonidos. Con la pega que tú haces, que Benja trabaja acondicionando salas de ensayo, teatro, ¿cierto? Con ese tipo de pega, tú estás simplemente participando en algo que Dios hace. ¿Sí? Yo sé que parece que hace un tiempo que Marco no ejerce la docencia o está ejerciendo en la docencia, pero él es profe. Cuando
Marco llega a su sala de clase o llegaba a su sala de clase, tiene que entender claramente esto. Dios es el que le enseña a los niños. Dios hace que ellos entiendan, Dios hace que ellos comprendan y Dios está interesado en que los niños aprendan y aprendan bien, aprendan matemáticas, aprendan castellano, aprendan gramática, se lean buenos libros, uno al mes idealmente, ¿cierto? Esa preocupación es de Dios y Dios está trabajando para que haya comprensión en las pequeñas mentes de los niños en su etapa escolar. Como profesor, Marco es invitado a participar de eso. Dios está preocupado de que nuestra ciudad no se llene de desechos, de que los desechos puedan ser debidamente tratados, reciclados, por la salud de los que habitamos la ciudad, pero también para que no haya un desperdicio de los recursos materiales. Así que el que recoge tu basura en tu barrio es un ayudante de Dios. Trátalo con respeto siempre. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando, no? Entonces yo los quiero invitar a esto. Dios es el trabajador por excelencia y Él hace mejor tu pega que tú. Con respecto a tu oficio, Dios lo maneja mucho mejor que tú, ¿sí? Dios es mejor escritor que tú, Danilo. Y tú lo sabes, ¿no? Se mandó un librazo de 66 libros adentro. ¿Lo conoces? Sí, hay poesía, hay de todo ahí adentro. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, estamos participando en lo que Dios hace. Cuando la Laurita está cuidando a un niño que está enfermo, un niño que necesita cuidado y ella como enfermera está allí y está participando en lo que Dios está haciendo. Dios está sanando a ese niño, Dios le está aliviando el dolor y está usando a la Laurita para eso. ¿Nos vamos dando cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, pensemos en esto, cada uno de nuestros oficios como algo que Dios está haciendo antes y mejor que nosotros. Y nosotros como invitados a participar con Él. Si tú entiendes así tu trabajo, probablemente tu día lunes a partir de mañana va a ser muy distinto. ¿Bien? Avancemos con Génesis 2, que es lo que nos convoca hoy. Cultivar el jardín. Hoy vamos a hablar sobre el diseño de Dios en el jardín. Los primeros 3 mensajes vamos a hablar sobre la creación, la caída y la redención. Y el trabajo en cada uno de estos 3 momentos de la historia. Hoy nosotros vivimos en el momento de la historia de la redención, pero la redención de un mundo caído. Es muy importante, por lo tanto, entender que nuestro mundo es caído, pero es importante para entender que es caído, cómo fue que Dios diseñó todo originalmente antes que se cayera, para que tengamos una idea. Así que vamos a hablar sobre el jardín, próximo domingo sobre el desierto, la caída, y después vamos a hablar sobre la redención, la ciudad. Cómo nosotros con Dios construimos una ciudad sustentable, ecológicamente amigable, para la gloria de Dios y para la alegría de los humanos que la habitan. Y también de los perritos y gatos, para que nadie se sienta excluido. Entonces, y los hámsters también. Así que, entendiendo el diseño original de Dios para el trabajo, ¿cuál fue el diseño original de Dios? Hoy día vamos a ver un mundo ideal, diría Ricardo Montaner, ¿con quién cantaba esa canción? No se acuerdan, ¿sí? Pero es una película Disney, ¿no? ¿Sí? ¿Aladín? Aladín. Muy bien, sí, no estoy tan perdido. Entonces, hoy vamos a hablar cómo era este mundo ideal, cómo fue que Dios diseñó, pero no era un mundo ideal en el sentido de estar solo en las ideas, esto fue algo concreto, esto existió. Esto fue real, esto fue verdad. Un día el mundo fue así. Y yo les quiero mostrar cómo un día fue el mundo. Para que nosotros podamos entender el contexto, sin embargo, atento a su Biblia ahí, acompáñame en su Biblia, confirme que lo que yo le estoy diciendo está en su Biblia, porque yo le podría chamullar y decir, bueno, como ustedes saben en ese versículo, ayúdate que yo te ayudaré. Y ustedes obviamente no lo van a encontrar nunca porque eso no está en la Biblia. Entonces, atento a su Biblia, hermano, ¿ya? Siempre, siempre, con cualquier predicador, atento, que esté ahí en la Biblia lo que uno le está diciendo. Vea su Biblia y usted va a ver algo muy interesante. Los primeros 3 versículos están cerrando una idea que venía de antes. Así, o sea, ya cuando dice así, ningún relato comienza así, ¿no? Sino que comienza, érase una vez, o había una vez, o en cierta ocasión, ¿cierto? Pero cuando un relato dice así, es porque ya venía de antes. Este relato ya viene de antes, desde todo el capítulo 1. Este es el final del primer relato del Génesis. Y dice así, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado el trabajo que había emprendido. 2 palabras que a nosotros nos parecen paganas. Trabajo y emprendimiento.
Pero nos dice que Dios hace las dos cosas, trabaja y emprende. Interesante, ¿o no? Ahí para los emprendedores, ojo ahí, ¿eh? Dios emprende antes que ustedes y mejor que ustedes. ¿Sí? Entonces, tenemos que unirnos a lo que Dios hace. ¿Se fija qué interesante cuando empezamos el trabajo de esa manera? Entonces, dice que Dios descansó porque terminaba la obra que había emprendido y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Hay algo muy interesante aquí. Es de todos los días que se menciona en el relato de la creación, que va de Génesis 1:1 a 2:3, que es el primer relato de la creación, de todos los días que se menciona, solo el séptimo se menciona en la lengua original 3 veces, dándole énfasis. Al llegar al séptimo día, Dios descansó en el séptimo día. No, perdón, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Ahí dice séptimo día. Verso 3, Dios bendijo el séptimo día, segunda vez, y lo santificó. Porque en ese día, así lo traduce la NBI, pero ahí literalmente dice de nuevo séptimo día. Porque en el séptimo día descansó de toda su obra creadora. Y yo quiero decirte algo sobre la literatura antigua de los judíos. Y en general de Oriente Medio, cuando la literatura semítica antigua te repite una palabra, te repite una frase, y en una misma idea, 2 o 3 veces te está dando énfasis. Es como nuestros modernos subrayados. Lo repitió. Lo dijo una vez, séptimo día, pero después lo repitió. ¡Pum! Ya lo destacó. Pero por si fuera poco, lo dijo de nuevo una tercera vez. Entonces lo está destacando de manera muy importante. Le puso subrayado y negrita. Séptimo día. Y lo santificó. Porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Algo importante aquí, por lo tanto, de contexto. Por favor, Pancho me va a ayudar. Y una más. Hay 2 relatos de la creación en Génesis. El primer relato va del capítulo 1, verso 1, al capítulo 2, versículo 3. Aquí, por lo tanto, nosotros estamos agarrando el final del primer relato. Pero yo quise partir desde esta parte, desde esta conclusión, porque es muy importante para lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver. El segundo relato de la creación comienza en el 2:4 y sigue de largo hasta la caída, que incluye el 3 entero. Sin embargo, en cuanto a creación solamente, va hasta el 25. O sea, del 2:4 al 2:25 tenemos el segundo relato de lo que Dios creó, de cómo lo diseñó, de lo que Dios estableció como armónico, hermoso y perfecto. Y vuelvo a decir, esto no estaba en las ideas, esto fue algo real, concreto. Dios lo ejecutó y nuestro mundo un día fue así. Es muy importante recordar eso, que nuestro mundo un día fue así. Nuestro mundo un día fue perfecto, armónico, hermoso. Y allí había trabajo. En ese mundo armónico, perfecto y hermoso había trabajo. ¿Cuántas veces a usted le han dicho así? Que el trabajo llegó a la humanidad como castigo por el pecado. ¿Había escuchado eso? Qué pena, ¿no? Si usted lo escuchó en un contexto católico romano, lo perdonamos. Es solo una entre tantos errores doctrinales que existe en dicha institución. Pero si a usted le enseñaron eso en una iglesia evangélica, ahí es más complicado. Pero si a usted le enseñaron eso en una iglesia presbiteriana, entonces yo le recomendaría proponer al consistorio una hoguera para el que le enseñó eso. Pero si fueran otros tiempos, hoy no. Porque eso no tiene ningún fundamento bíblico y en la visión reformada históricamente siempre se ha tenido en alta estima el trabajo como algo santo, porque Dios trabaja, recuérdalo, grábalo, Dios trabaja. Y la Biblia lo dice explícitamente, ¿ya? Lo vamos a ver después. Así que esto tengamos claro, 2 relatos de la creación. Pero además hay un segundo detalle. El segundo relato, y manténlo ahí, comienza en el versículo 4. Pero lamentablemente nuestros amigos de la NBI le cortaron el versículo 4. No sé si se fijaron en eso. Le pusieron un título al medio. Si tú estás con la NBI ahí, vas a ver esto. Si tú estás en cambio con la Reina Valera, alaba al Señor porque no vas a ver eso. Entonces, ahí al tiro alabó al Señor, bien. Y a los pentecostales, 3 gloria a Dios, al tiro. Está bien. Me gusta eso, me gusta, vamos. Entonces, miren qué interesante que el verso 4 es una sola idea, porque el verso 4 es lo que se llama un quiasmo.
¿sí? Y tú dirás, a mí no me importa la literatura ni la poesía. Bueno, te puedes desconectar por los siguientes 3 minutos. El quiasmo es una estructura literaria que existe desde mucho tiempo. Y la estructura literaria consiste en poner las ideas de forma cruzada. Tú dices una idea A, una idea B y una idea C y después repites, pero al revés. La C, la B, la A. Entonces es como si se cruzaran las ideas. Pero si además tú dejas una idea única al medio, en un quiasmo eso significa que esa idea del medio es la idea central, o si es un nombre, ese es el personaje central. Los quiasmos son muy comunes en la Biblia porque eran muy comunes en la literatura antigua del Oriente Medio. No se sorprendan con esto, ¿ya? Los quiasmos eran comunes y han escuchado cuando dicen así, no uses ese estilo de música porque es del mundo. Bueno, los autores bíblicos hicieron eso. Usaban estilos literarios del mundo porque les eran útiles y eran buenos. ¿Sí? Así que si usted alguna vez escuchó eso, eso es una soberana estupidez. Porque no tiene ningún asidero bíblico decir algo como eso. ¿Sí? Aquí había un estilo literario, o más bien un recurso literario, que es el quiasmo, que lo encontraban muy útil para expresar ideas. Así que hay en la Biblia muchos quiasmos, ¿ya? En salmos, en textos narrativos, etc. Y aquí Génesis 2:4, que es el segundo relato de la creación, comienza con un maravilloso quiasmo que si tú estás atento a tu Biblia en el versículo 4 y si estás con la NBI, olvídate de ese título que le pusieron entre medio con el que dilaceraron el pobre versículo. Olvídense de eso, ¿sí? Usted ahí vea el versículo 4 como un todo y va a ver lo siguiente. Pancho, ayúdeme. Este es el origen. ¿De qué? Estoy hablando, como dice en el original, de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos. Eso es un quiasmo. ¿No es linda la Biblia, hermano? Es hermosa, ¿sí? ¿Sí? Parece que el autor algo sabía. ¿Sí? Entonces, aquí en el quiasmo nosotros vemos que además de estar la idea A, B, C, que después se repite al revés, C, B, A, no necesita ser las mismas palabras, basta con que sean las mismas ideas. Crear y hacer tienen la misma idea en este contexto. ¿Sí? Y después se repiten las palabras literalmente, tierra y cielo. Y hay algo muy interesante en el verso 4. Tú nunca vas a ver en la Biblia que se habla de tierra y cielos. Siempre se habla y se expresa cielos y tierra. Cielos y tierra. Los cielos y la tierra. Siempre en ese orden. Primero los cielos y después la tierra. Entonces a uno le llama la atención que el versículo 4, curiosamente, presente al final tierra y cielos. Y es por causa del quiasmo. Es un recurso literario y por eso lo hace de esa manera. Pero además de tener la idea que se repite, hay una idea única que queda al centro. ¿Cuál es? Es un nombre. El nombre de Dios. Jehová, Dios. Yahvé Elohim en el original. El Señor Dios. Y Él es el personaje central de toda esta historia. Eso es lo que el quiasmo te está diciendo. Te está diciendo de qué se trata la historia que va a venir hacia adelante. Es como si fuera un gran título. Es como si fuera un afiche. Antes de que uno vea la obra, ¿me entienden? Y este es el afiche. El versículo 4 es el afiche de la obra. Y desde el versículo 5 comienza la obra. Y el afiche nos dice así: vengan a ver una obra que se trata sobre la creación de los cielos y la tierra. Y el protagonista central es Yahvé Elohim. ¿Se entendió el afiche o no? Capítulo 2, verso 4 es el afiche. Desde el verso 5 comienza la historia. ¿Sí? Qué maravilloso, hermano. Y nosotros, los modernos, miramos a los antiguos como si fueran una banda de ignorantes, ¿no? Así como esos ignorantes antiguos, misóginos, machistas, heteronormativos. ¿Cierto? Y no entendemos que había una profundidad no solo de sabiduría, sino en su pensamiento en general. Y vamos a abordar un poquito esos temas también. Entonces, eso como para partir en cuanto a la estructura. Pero aquí yo quiero que hablemos de 3 ideas y de 3 cosas fundamentales con respecto al trabajo. Y esto es lo siguiente. Lo primero es que la Biblia nos habla qué fue lo que Dios hizo. Y hagamos un recuento de lo que Dios hizo, por favor, Pancho. Primero, Dios trabajó. Ve al verso 1. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Es interesante esto, que Dios haya trabajado y que lo haya hecho de esa manera. Porque cuando tú ves el inicio del relato de la creación, del primer relato, y si estás con tu Biblia ahí, ve Génesis 1, 2.
Génesis 1, versículo 2. Becerra, por favor, léamelo en voz alta para que le escuchen hasta el fondo allá. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Maravilloso. Aquí nos dice cómo Dios creó. Y es lo siguiente. Había dos cosas. Caos, desorden, y vacío. Entonces Dios comienza a ordenar el caos y hace eso en los primeros 3 días. En los primeros 3 días ustedes ven que los primeros 3 días Él está separando. Separa esto de lo otro, separa la tierra del agua y separa de los cielos y separa esto. Va separando. Separar es ordenar. Eso cualquiera de ustedes que alguna vez ordenó sus calzoncillos, calcetines, sabe que es así. ¿Sí? Si a ti en cambio tu mamá te hacía todo, no tienes idea de lo que estoy hablando. Pero déjame decirte que separar es ordenar. ¿Sí? Entonces ordenó. Y después de ordenar, en los siguientes 3 días, que es en el cuarto, el quinto y el sexto, Él llenó. Entonces creó todo lo que tenía que llenar esas cosas. Por ejemplo, separó los cielos de la tierra en el primer día. Y en el cuarto día, sol y luna y las estrellas para llenar el cielo. Interesante, ¿no? Llenó. En los cuarto, quinto y sexto días, llenó lo que estaba vacío. En los primeros 3 días, ordenó lo que estaba desordenado. Por lo tanto, cuando nosotros leemos ya la conclusión en el versículo 1 del capítulo 2, nos vuelve a repetir la misma idea. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, así Él ordenó. Y todo lo que hay en ellos, los llenó. Ordenó y llenó. Bien, entonces Él trabajó, vean del 7 al 9. Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Miren qué hermoso. Dios se ensució las manos con tierra. Qué indigno de un Dios. Hay gente, ¿cierto?, en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra sociedad, que jamás se ensuciaría las manos. Agarrar tierra. Plantar. ¿De qué me estaba hablando? Eso no está a mi altura. Yo estudié tantos años en la universidad y me haces ensuciarme mis manos con tierra. Yo tengo un puesto altísimo en mi empresa y me voy a ensuciar las manos con tierra. Hay gente que piensa así, ¿no? Curiosamente, Dios no. Dios se ensució las manos, formó al hombre por la tierra, sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y dice más el 8, Dios el Señor además hizo otra cosa, agarró la pala y plantó un jardín al oriente del Edén. Y allí puso al hombre que había formado. Y no solamente plantó, sino que lo cultivó hasta que produjera frutos. Vean el 9, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles. Y ya vamos a entrar en esto en un ratito más. ¿Cómo eran estos árboles? ¿Qué dice ahí? Hermosos. ¿Cómo eran estos árboles, por favor? ¿Lo ven en su Biblia ahí o no? Hermosos. Los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Dios podría haber hecho simplemente que hubiera sido algo nutritivo. ¿Sí o no? ¿Qué dice la PAME, cierto? Basta con eso, que sea nutritivo. Pero Dios no solo hizo nutritivos los árboles y las frutas. Dios los hizo también hermosos. ¿Sí? Parte del trabajo de Dios también es darnos deleite estético. Por eso artistas, su vocación, su oficio es muy importante porque también refleja a Dios. Dios es artista antes que ustedes y es mejor artista que ustedes. Así que únanse a Él para aprender de Él a ser buenos artistas. ¿Sí? Observemos estas cosas. Entonces Dios trabajó y veamos el 22 donde Él vuelve a trabajar de nuevo y vemos algo que Él hace. Algo menor, ¿no? Una cosa no tan importante. Incluso ustedes se han ofendido de que yo diga cosa, porque no es una cosa, es una persona. Dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo ¿qué? ¿Hizo a quién? Hizo su obra más maravillosa. Punto. Yo conocí cierta vez a un, no voy a decir que era teólogo, porque dirán, ¿cómo va a decir que era? Pero era un pastor con bastante conocimiento de teología y de Biblia. Y él dijo así, a mí me da la impresión que Dios fue haciendo y creando todas las cosas hasta terminar con lo más hermoso y complejo.
y terminó creando a la mujer. Sí, 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 no lo tomen complejo como algo malo. Ojo ahí, miren el prejuicio, mira cómo son prejuiciosos. Complejo es hermoso, complejo es maravilloso. ¿Sí? Entonces Dios termina y culmina su creación con lo más bacán. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos teólogos dicen así: Dios fue creando todas las cosas hasta que terminó con su máxima creación, que es el ser humano, dicen algunos. Pero este pastor observaba a partir de eso, decía, pero no solamente Dios terminó con el ser humano, sino que específicamente al crear el ser humano terminó con la mujer. Interesante, ¿no? Entonces su creación máxima, ahí está toda la belleza, la hermosura, la gloria de Dios la puso al crear a la mujer. ¿Sí? Y ese reflejo que la mujer es de su gloria y de la complejidad incluso del mismo Dios. ¿Sí? Aquí está entonces Dios trabajando nuevamente. ¿Sí? Pero seguimos más. Dios hizo otra cosa, por favor. Creó lo material y lo espiritual. Volvemos al 1, repasemos el 1 de nuevo. Miren lo que dice. Dice que así quedaron terminados, ¿qué cosa? ¿Qué quedó terminado en el 1? Los cielos y la tierra. Los antiguos griegos decían que había un mundo espiritual o racional que existía en el ámbito celestial, que era el mundo de las ideas. Todo esto lo enseña muy bien un filósofo llamado Platón. Y él entonces decía que en el mundo celestial habitaban las ideas perfectas de todas las cosas que aquí en el mundo terrenal eran imperfectas. Entonces, allá en el mundo celestial existe la silla perfecta, porque es la idea de silla. Pero aquí en el mundo terrenal, donde las cosas son percibidas por los sentidos y son materiales, este mundo es inferior. Y aquí no existe la silla, existen millones de sillas. Y cada silla es distinta a la otra. Y aunque puedan seguir un modelo similar, nunca son exactamente iguales las sillas, aunque sean hechas por serie por una máquina. Y por lo tanto, las sillas del mundo terrenal son inferiores y no logran la perfección de lo celestial, que es el mundo de las ideas. Eso, en resumidas cuentas, es lo que nos enseñaba Platón por allá por el siglo V antes de Cristo. Pero Platón se fue en una volada. ¿Sí? Lamentablemente esa no es la visión bíblica. Dios creó cielos y tierra y ambas cosas las hizo hermosas, buenas para su gloria. Lo terrenal, lo material, Dios lo creó, es bueno, por eso nos da sustento, por eso nos da gozo, por eso nos da placer, porque viene de Dios. ¿Sí? Vean más también en el verso 4, ¿qué nos dice? De nuevo lo mismo, esta es la historia de la creación de ¿qué? El quiasmo, acuérdense, de cielos y tierra. Y siempre la Biblia te va a hablar de las dos cosas juntas, los cielos y la tierra. Y es interesante en el verso 1, volviendo al 1, que dice, y todo lo que hay en ellos. Y en general los comentaristas dicen, aquí se refiere a todo, porque literalmente dice así, los cielos y la tierra y todo su ejército. Y ahí uno dice, ¿ejército? ¿A qué se referirá? Y ahí donde justamente la ambigüedad del autor es a propósito. Su ejército puede ser las estrellas. Su ejército pueden ser todos los animales que habitan. Pero también su ejército pueden ser los ángeles. O sea, para Dios no hay diferencia de que uno es mejor que el otro, que los seres espirituales son más importantes que los materiales. Para Dios no es así. Las estrellas, los animales, los peces del mar, los ángeles del cielo son todos criaturas de Dios, todos hechos por Él, para su gloria, todos buenos, todos hermosos, reflejando la gloria de Dios. Entonces dejemos de pensar que el mundo espiritual es superior y que el mundo material es inferior. Porque no es así. Ya vamos a entrar en eso. Hizo otra cosa también Dios. Sirvió. Caramba, y esto sí que es escandaloso. En los relatos de la creación antiguos, como el Enuma Elish, que es un antiguo relato del Oriente Medio, de cómo fueron creadas las cosas, hay muchas cosas que son claramente distintas a lo que la Biblia nos muestra. Primero, hay como una lucha entre dioses generalmente. Los dioses luchan. Y pelean unos contra otros, o a veces pelean contra el caos. ¿Sí? ¿Han visto Avengers? Eso no es más que resucitación de antiguas mitologías paganas, por si ustedes no lo sabían, que son lindas y entretenidas, solo que no hay que creerlas. Eso es todo. ¿Sí? La lucha contra el caos. Ese era el gran relato de la creación antiguamente. Pero aquí la Biblia nos dice que existe el caos, pero que el caos está bajo la soberanía de Dios. Dios no lucha contra el caos.
El caos es parte de su taller carpinteril. ¿Me entienden la idea? El caos es una de sus herramientas que él usa. Él no lucha contra el caos. El caos no tiene poder contra Dios. Dios es soberano sobre el caos. No hay luchar contra el caos. No, déjenle esas cosas a esos diosesillos inferiores como Thor. ¿Sí? Pero el Dios de verdad, el verdadero, no el inventado por los seres humanos, el de verdad, domina el caos. Pero Él además, siendo este Dios tan poderoso y maravilloso que incluso domina el caos, Él nos sirve. Y aquí está algo que es escandaloso. Porque en el Enuma Elish, los dioses decidieron crear a los seres humanos porque ellos eran dioses, pues entonces no podían ensuciarse las manos con la materia. Así que los dioses dormían en grandes hamacas, en tronos, en divanes de oro, ¿cierto? Y los dioses estaban todo el día ahí. Porque eran dioses. Un dios tiene que estar así. ¿Y qué es lo que hicieron? Crearon a estos seres pequeñitos que se parecen a ellos, pero no son ellos. Y les dijeron, vayan a plantarnos un huerto, planten un jardín, hagan crecer frutas y nos traen esas frutas como ofrenda porque necesitamos comer. Entonces ellos prepararon las frutas y les iban a buscar agua y les llevaban agua, ¿cierto? Y hacían crecer la uva y producían vino y le llevaban el vino a los dioses y los dioses, como dioses. Interesante, ¿no? Sin embargo, en el caso del relato de la creación del Génesis es todo lo contrario. El 8 nos dice que Dios el Señor plantó el jardín. Y nos dice el 9 que Él hizo que crecieran árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Dios plantó, pero también cultivó, hasta el punto que produjo frutos. Dios hizo toda esa pega. Y muy bien, muy feliz, porque Dios ama servir. ¿Y tú? ¿O sientes que te humillan cuando te piden que sirvas? ¿Sientes que te están rebajando? ¿Cómo me pides eso? Yo no soy un simple sirviente. Estudié 5 años en la universidad no para esto. ¿No sirves? ¿En tu trabajo eres conocido como aquel que siempre está insistiendo en tu dignidad? ¿En que no te tratan según tu dignidad? ¿O en tu trabajo eres conocido como aquel que sirve y se goza? No con amargura, no con resentimiento, se goza en servir. Déjame decirte que no hay ser más digno, más glorioso y más majestuoso que Dios. Y Él es un servidor de primera. ¿Sobre quién hace salir el sol? ¿Solo sobre los justos? La Biblia dice sobre justos e injustos. ¿Sobre quién derrama la lluvia Dios? ¿Solo sobre los que creen en Él? Sobre todos. Incluso sobre los que le desprecian, le menosprecian o le blasfeman contra Él. Dios les da el sol y la lluvia igual. Dios es un servidor gozoso. Entonces Dios sirve, ¿sí? Y vemos eso de nuevo en el 16, por ejemplo. Dice, y le dio este mandamiento, puedes comer de todos los árboles del jardín. Él vino, plantó, hizo crecer los frutos y llevó al hombre y le dijo, disfruta, yo hice esto para ti. ¿Le han llevado desayuno a la cama a su señora? Si no lo han hecho, arrepiéntanse en el polvo y en la ceniza, hermano, porque eso es pecado grave. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que uno busca hacer cuando uno le lleva el desayuno a la cama a alguien? ¿Cierto? Uno quiere que esa persona se sienta feliz, disfrute. Si a esa persona no le gustan las tostadas, y yo sé que no le gustan las tostadas, no le voy a hacer tostadas. ¿Cierto? Pero si yo sé que le gusta el pancito con mermelada, le hago el pancito con mermelada. Si yo sé que no le gusta el café, pero prefiere el té, le preparo un té, no un café. Por más que a mí me guste el café. ¿Eso es servir o no? Es exactamente lo que Dios hizo. Dios hizo que fueran hermosos. O sea, hubo deleite estético. Y que fueran nutritivos y que lo alimentaran y que fueran ricos. Y le dijo, ahora disfruta, yo preparé todo esto para ti. Igual que cuando nosotros preparamos una cena para alguien especial que amamos. Igual que cuando nosotros preparamos una cena para invitados que nosotros queremos. Dios hizo exactamente eso. ¿Qué tal si nuestra lógica de lunes a sábado en nuestro trabajo, de lunes a viernes,
es esta. Y dice más, por favor, Pancho. Dios descansó. Caramba, y aquí nosotros vemos algo muy importante. Dios trabajó, Dios trabaja y Dios lo hace excelente. Pero cuando hay que pausar, hermanos, hay que pausar. Y esto implica hábitos, porque Dios creó un ciclo de 7. ¿Se fijaron en eso? Cuando tú tienes un ciclo, eso te está diciendo automáticamente hábitos. Los hábitos responden a un ciclo. Fíjate que todos los hábitos son ciclos mentales que uno tiene. Por eso uno sigue esos hábitos. Dios aquí estableció un ciclo para el ser humano. 6 días de trabajo y 1 de pausa. La palabra Shabbat, que es la palabra que literalmente aparece aquí, más que descanso o ausencia de trabajo, significa pausa de lo que yo estaba haciendo. Por lo tanto, puede ser que en el Shabbat tú incluso hagas más esfuerzo físico que otros días. Supongamos, dependiendo de lo que tú trabajes, tal vez algún día te tocó aquí venir al día de la comunidad misional y tuviste que mover sillas, tuviste que mover mesas, tuviste que limpiar los baños, y en tu pega tú no hacías eso, tal vez estás todo el día en una oficina escribiendo. Tal vez técnicamente tu trabajo en cuanto a esfuerzo físico fue más un domingo aquí que lo que es la semana, pero pausaste tu trabajo, y eso es lo importante. ¿Pausaste qué trabajo? El trabajo que haces para ti, para tu sustento y para tu beneficio. Pausaste eso para dedicarte simplemente a servir a Dios y al prójimo. Es muy interesante en este sentido que nosotros tengamos estos ciclos. Y este ciclo no es en vano. Y este ciclo es sabio. Y este ciclo Dios lo conoce porque Él nos creó. Entonces separa ese día. Sepáralo. Porque eso significa literalmente santificar. Significa separar. ¿Qué día tú separas? ¿Qué día tú separas para dejar de pensar en el trabajo? ¿Qué día tú separas para leer un buen libro que te invita a reflexionar en el Señor y en su gloria? ¿Qué día tú separas para dormir unas horas más? Sí, y descansar. Está bien eso. Pero si no tenemos el hábito, yo les voy a decir una cosa, el trabajo va a empezar a consumirnos. No podemos ser nosotros más sabios que Dios. Si Dios te dice separa, separa. Separar un día es fundamental para pausar. Y esto es parte de los ciclos. Porque al parar, nosotros hacemos una cosa muy interesante. El 2 y 3, ¿no? Nos dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Qué es lo interesante de esto? De nuevo hay que tener claro y comparar con los antiguos relatos de la creación. En los antiguos relatos de la creación de los paganos, los dioses que eran como Avengers, si eso era en realidad, ¿sí? Eran como los Avengers de la antigüedad. Entonces los dioses lo que hacían era luchar contra el caos. Caos, retrocede, caos, no sé qué, o tratar de controlar el caos. Y era una lucha muy intensa, algunos dioses morían en esa lucha incluso. Pero ahí entonces ellos lograban vencer el caos y cuando vencían el caos, ellos construían un santuario. Y al construir ese santuario decían, este santuario es una señal de que yo vencí sobre el caos. Así que de aquí en adelante todos los hombres tienen que venir a este santuario a adorarme. Generalmente un santuario que era una montaña, ¿sí? O una isla con una forma distinta, ¿sí? O una montaña con una planicie en la cumbre. Y entonces ellos decían, mira, en esa montaña, bueno, ese es el santuario que el dios fulano creó. ¿Para qué? Para allí recordar que Él venció sobre el caos. Así que en esa montaña tenemos que ir y rendirle adoración o construir un templo. ¿Bien? Aquí, en cambio, Dios no hace eso. Dios no se construye un santuario. ¿Se fijan en eso? Dios lo que hace es que separa un día y les dice en ese día, disfruten de todo lo que yo hice para ustedes. No hay un espacio separado. Él les dice, ahí están los frutos. Cómanlos. Bonito, ¿no? Ahí está el agua, bébanla, fresquita. Ahí está el río, báñense. Ahí está tu esposo, ahí está tu esposa, acaríciense, ámense, tengan relaciones sexuales y disfrútenlas. Eso es lo que literalmente
Dios dice con el séptimo día. Que hay un día donde le glorificamos disfrutando de todo lo que Él nos dio para gozar. Y nosotros tendemos a pensar que lo espiritual es superior a lo material, ¿o no? Pero no es la visión bíblica. Este es mi santuario, toda la creación y todo lo que ustedes pueden disfrutar de la creación es mi santuario. Entonces, en esta visión, el séptimo día es muy importante. No solamente porque es un tremendo tema de Cerati, sino también no se dieron cuenta de eso, ¿no? Sino también porque, además de eso, es un día donde Dios lo que quiere es que nosotros disfrutemos y nos gocemos. ¿Sabes cuál es una señal de cómo está tu espiritualidad? ¿Cuánto tú estás guardando el día del Señor? ¿Y cuánto gozo hay en ti al guardarlo? Tiene que ser para nosotros un tiempo de gozo. Y a veces nosotros llegamos aquí para trabajar más, ¿o no, Benja? Llegamos aquí y agarramos la guitarra, hay que enchufar las cuestiones, hay que cargar los parlantes, ¿o no, Pancho? Chum. Pancho no carga parlantes nunca en su pega y carga aquí. ¿Cierto? Entonces, él trabaja, por si acaso, en una empresa que vende parlantes. Entonces aquí nosotros venimos y trabajamos, ¿pero para qué? Para generar un espacio comunitario donde disfrutemos. Entonces, el descanso es fundamental como parte del ciclo que Dios creó. Y Dios también demandó obediencia. ¿Qué dice el 16-17? Dice, del Edén nacía un río, perdón, estoy leyendo el 10. 16-17 dice, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Hay un mandato explícito. Coman de todo, pero esto no. Este mandato debía ser obedecido. Dios demandó obediencia. Eso es parte también de este mundo perfecto que Dios creó. Y algo más, por favor, Pancho. Y creó las relaciones humanas basadas en el amor. Y eso nosotros lo vemos en la creación del hombre y de la mujer. Y cómo los crea para que ellos se complementen el uno al otro. Y cómo los crea para que sean iguales en dignidad, iguales en atributos, iguales en cuanto a su posición delante de Dios. Pero distintos en cuanto a su forma de ser, su psicología, su configuración física, psicológica, etcétera, son distintos hombre y mujer porque Dios los creó distintos, no porque la cultura machista y misógina nos hizo distintos. Ese es un discurso que no es bíblico. La Biblia dice que nos creó distintos. La Biblia afirma que Dios creó al hombre diferente de la mujer. Por eso hombre y mujer se complementan en el trabajo. El primer trabajo que el hombre tuvo, ¿cuál fue? Lo dijimos recién. ¿Cuál fue? Cultivar. Y después tuvo un segundo trabajo. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Ponerle nombre a los animales, como diría Bob Dylan en Slow Train Coming, año 1979. El hombre puso nombre a todos los animales. In the beginning. ¿Sí? Entonces, esta maravillosa canción de Dylan, además, esta idea de poner nombre es un trabajo muy importante. Porque poner nombre es dar identidad. Poner nombre es reconocer, categorizar, reflexionar. Miren cómo el trabajo del hombre no solo tenía que ver con lo físico, sino también con lo intelectual. Interesante, ¿no? También tuvo que mirar el mundo y decir, esto es así, esto es asá. Esto se llamará vaca y este se llamará perro y este se llamará elefante. Y él fue viendo las características y dándole identidad al mundo. La importancia de la filosofía, la importancia del arte, la importancia de las palabras, la importancia de la literatura, está toda ahí. Por eso que Dylan hizo una canción sobre esto. Porque cuando él ve el relato del Génesis, ustedes saben a todo esto, Slow Train Coming, el primer disco que saca Dylan después de su conversión al cristianismo. Entonces él viene y lee Génesis y él queda fascinado. Él dice, loco, esto es lo que yo he hecho toda mi vida como poeta. Ponerle nombre a las cosas. Y esta fue una de las primeras pegas que Dios le dio al hombre. Miren qué hermoso. Y el hombre entonces empieza a ponerle nombre, pero pasó algo al final de ese día. Se sintió solo. Y después puso nombre a todos y vio que estaban todos los animales acompañados, menos él. Y entonces, carita de tristeza.
¿sí? Emoji de tristeza. Y ahí entonces dijo, oh, ¿quién me acompañará en esto? Y Dios lo hizo dormir. Y mientras dormía, miren qué maravilloso es Dios. El hombre no hizo nada. ¿Eh? El hombre no hizo nada. Ojo ahí. Él durmió. Era como el novio Coco Legrand, fuma. Pero este duerme. Durmió. Y mientras dormía, Dios sacó la costilla, hizo a la mujer, y cuando despertó, igual que en un altar, igual que en una boda, dice que Dios la trajo al hombre, igual que el papá de la novia trae a la novia al altar cuando ella se casa. Aquí hay una ceremonia matrimonial. Y viene y se la presentó. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Él dijo, pucha, ahora tengo a alguien que me acompañe en la pega. Ahora tengo a alguien que me complementa. Y efectivamente, tal vez hubo un par de nombres que no fueron muy bien puestos y la mujer le corrigió. ¿Ah? Le dijo, no, eso no es elefunte, elefante suena mejor. Ah, gracias. ¿Sí? Usted sabe que las mujeres siempre mejoran las tonteras que nosotros hacemos. Entonces nosotros hacemos algo siempre a media y la mujer lo mejora. Eso es exactamente lo que probablemente debe haber ocurrido aquí. Pero además de eso ocurre una cosa interesante. Poner nombre es tener autoridad sobre. Poner nombre es tener gobierno sobre alguien. ¿Y quién le puso el nombre a la mujer? Su esposo. La autoridad del varón sobre la mujer tampoco es consecuencia de la caída, ni del pecado. Ya existía antes del pecado. Dios diseñó el jardín para que fuera así. Pero no es una autoridad ni machista, ni misógina, ni mucho menos violenta, ni mucho menos una autoridad impuesta. Es una autoridad gozosa, porque el hombre tiene autoridad, pero para servir a su esposa, para hacerla a ella feliz. Y en ese contexto, él le puso nombre. Y el nombre que le puso es muy interesante porque le puso el mismo nombre que él, pero distinto. Yo soy Ish, que significa hombre en hebreo. Así que tú serás llamada Isha, que es mujer en hebreo. Y como se dan cuenta, Ish e Isha son prácticamente la misma palabra, solo que la terminación es femenina en un caso de Isha. Y eso es todo. O sea, es mi igual, pero diferente. Qué bonito eso, ¿cierto? Es mi igual, pero diferente. Por eso la lógica de la autoridad del varón sobre su esposa no es la lógica del golpear la mesa, no es la lógica del sentarme en el sillón y que sírveme tú, no es la lógica del tráeme las chelas heladas que están en el refri, no es la lógica del varón que es autoridad para servir a su esposa. Esa es la lógica antes del pecado. Después el pecado entró y echó a perder todo esto. Pero era hermoso in the beginning. Entonces, si nosotros vemos todo esto, lo siguiente fluirá. ¿Qué es lo que el hombre fue llamado a hacer, por lo tanto? Fue llamado a hacer lo siguiente, por favor. Fue llamado a trabajar. Dios trabaja. ¿Qué más? A valorar tanto lo material como lo espiritual. Porque lo material y lo espiritual, ¿quién lo creó? Dios. ¿Sí? Fue llamado a servir. Porque Dios es siervo y sirve. Fue llamado a descansar. Porque si incluso Dios pausó, que es todopoderoso, con mayor razón nosotros que nos agotamos y nos cansamos y nuestro físico, nuestra mente se agotan, necesitamos también este tiempo de descanso. Fuimos llamados a obedecer porque si Él demandó obediencia es para que nosotros obedezcamos. Y fuimos llamados a valorar las relaciones y a amar. Qué grave problema cuando idolatramos el trabajo y hacemos que las tareas sean más importantes que las personas. ¿Sí? En el diseño bíblico no hay que optar. Tareas y personas deben ser igualmente importantes, pero cada uno en su nivel. En el diseño bíblico. Pero lamentablemente por la caída a veces hay que optar. Y cuando hay que optar, que no te quepa duda, las personas están antes que las tareas. Entonces, nosotros muchas veces tendemos a valorar las relaciones, a no valorar las relaciones, pero esto es parte del diseño, valorar las relaciones y amar, ¿sí? Así que lo tercero y último, ¿cómo todo esto afectaba el mundo? Si Dios hizo todo esto, si el hombre fue llamado a vivir de esta manera, ¿cómo esto afectaba al mundo? Observe cómo afectaba al mundo. Dios era el centro y autoridad final en todas las cosas. ¿Se acuerdan del quiasmo? ¿Sí? ¿Quién era el protagonista? ¿Quién está al medio del quiasmo? El Señor Dios, Yahvé Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Él era el centro de los cielos y de la tierra y de toda la creación.
Él estaba al centro. Había recursos para todos. Qué tremendo, ¿no? Ahí uno se pregunta, ¿serían necesarios los economistas en ese contexto? Porque la pega de los economistas es ayudarnos a resolver cómo podemos administrar recursos escasos, ¿cierto? Pero ¿habrían sido necesarios los economistas? No lo sé. Esto es especular, ¿no? ¿Sí? Esto es especular, pero no lo sé. Había hermosura y placer en la creación. Así es, había hermosura y placer en la creación. ¿Sí? Entonces toda la creación era para que la disfrutara el hombre. Y había más. Había relaciones armónicas y de amor. Y estas relaciones armónicas no eran solamente entre el hombre y la mujer o entre los seres humanos, sino que eran relaciones armónicas también con los animales, con la creación, con el jardín, con el huerto. No existía eso de, ¿y dónde tiramos esta basura tóxica? Tirémosla al lago, ¿sí? Como Homero Simpson, ¿cierto? No existía eso, ¿sí? No existía esta idea de, oye, no, había la idea de cuidar la creación, de que todo fuera de manera sustentable y de que todo permitiera que hubiese desarrollo, pero un desarrollo sustentable. En una palabra, había shalom. La palabra shalom generalmente se traduce como paz. Y la gente dice así, oh sí, que haya paz, que haya shalom. ¿Y qué es lo que para nosotros shalom o paz? Para nosotros paz es ausencia de conflicto. Pero esa es una definición muy pobre. No es la definición bíblica de paz. La palabra shalom, paz, en la Biblia, significa un bienestar para todos. Un bienestar para todos. Miren qué interesante, no significa que todos tienen lo mismo. No significa que todos ganan el mismo sueldo, no. Pero significa que todos tienen bienestar. Que el bienestar está disponible para todos. Eso es shalom. Y cuando hablamos de todo, no nos referimos solo a todos los seres humanos, sino a toda la creación. Y eso es lo que había. Vean del 9 al 14. ¿Qué dice del 9 al 14? Y con esto terminamos. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. ¿Ven? Recursos para todos. Dios es el centro y provee recursos para todos. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, sobre los cuales Él dará instrucciones más adelante. Del Edén nació un río que regaba el jardín y que desde el jardín se dividía en 4 ríos menores. ¿Y qué ríos eran estos? El Pisón, que recorría toda la región de Javilá, y ese traía oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina, muy buena, y piedra de ónice. Todo eso era producido gracias a que el agua de ese río era riquísima, ¿sí? Era rica en minerales, ¿cierto? Y en todo tipo de recursos. El segundo río se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus, que es lo que sería actualmente Egipto. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. Y el cuarto era el Éufrates. El Tigris y el Éufrates sabemos cuáles son y dónde están. Entonces, ¿qué es lo que está reflejando aquí? Si tú quieres saber lo que es Shalom, si quieres guardar qué es Shalom, marca en tu Biblia, pero solo si es la tuya, no la que te prestan en la iglesia. Si es tu Biblia, puedes subrayar los versos 9 al 14 y ponerle al ladito Shalom. Eso es Shalom. Lo que tú ves ahí y lo que tú lees del verso 9 al 14 del capítulo 2 de Génesis. Eso es Shalom. ¿Y saben qué es lo interesante? Que esa palabra va a aparecer muchas veces en la Biblia. Y Dios siempre nos va a decir que debemos buscar el Shalom, orar por el Shalom e incluso trabajar por el Shalom. Jesús dijo así, bienaventurados los hacedores de Shalom. O sea, los pacificadores, los hacedores de paz. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer de lunes a viernes o de lunes a sábado en nuestras pegas. A construir un shalom en nuestra ciudad y en nuestro país para todos. Yo sé lo que nos han enseñado. Yo sé lo que algunos tristes economistas nos han enseñado. Que cada uno trabaje para su propio beneficio y una mágica mano invisible traerá beneficio a todos.
Yo aquí no voy a hablar ni de estadística ni de economía, yo voy a hablar de Biblia. Bíblicamente eso no es así. Bíblicamente el que trabaja para su propio beneficio menospreciando a la comunidad es el necio de Proverbios. Lea el libro de Proverbios, usted lo va a ver ahí. Bíblicamente yo trabajo para beneficiar a la comunidad y si es necesario, mi propio beneficio queda en segundo plano si esto trae más beneficio para todos. Eso se llama trabajar por el shalom. Les digo cómo podemos traducir un concepto más moderno, shalom. Tal vez una traducción penca, no tan buena, ¿ya? Por eso me gusta más la palabra shalom. Pero existe una traducción, bien común. Trabajar por el bien común. Eso es ser hacedores de shalom. Eso es trabajar por el shalom. Eso es buscar el shalom. Eso es orar por el shalom. Para eso Dios te hizo profe. Para eso Dios te hizo administrativo en la empresa donde estás. Para eso Dios te dio ese cargo administrativo en ese colegio. Para eso Dios te hizo un profesional de la salud. Para eso Dios te dio habilidades para emprender, a fin de proveer trabajo para personas que no lo tienen y recursos para otros. Para eso Dios te hizo un comerciante, para que vendas a un precio justo productos que son buenos para los demás. Para eso Dios te dio esa vocación, ese oficio que tú tienes. Para eso Dios te hizo un artista. Para eso Dios te dio la capacidad de escribir. Para eso Dios te dio la capacidad de emprender. Para eso Dios te dio la capacidad de crear. Para eso Dios te dio la capacidad de administrar. Para eso Dios te dio la capacidad de sanar, de escuchar a otros, de guiar terapias. Todo eso es parte del shalom. Si mañana al sonar el despertador, en nuestros labios, en vez de una oración de queja, hay una oración de gozo, tal vez, podamos empezar a construir una ciudad distinta de aquí hacia adelante. Gracias, Señor, porque es lunes. Es lunes y mi cuerpo lo sabe. Iré a servir, iré a buscar el shalom y oro por el shalom para que haya shalom en Santiago, para que haya shalom en nuestra ciudad, para que haya shalom en nuestro país. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y especialmente por tu palabra en esta hora. Gracias porque mediante ella nosotros podemos conocer tus propósitos para nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu obra. La más maravillosa, extraordinaria y totalmente fuera de serie obra realizada en la historia fue la que tú hiciste al voluntariamente hacerte humano, vivir entre nosotros, ir a esa cruz y voluntariamente entregarte como sacrificio por nuestra salvación. No hay obra que se compare a esa. Es la obra más sublime, la más hermosa, la más buena, la mejor y la más excelente obra de todos. Es la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Queremos imitarte a ti, Señor, trabajar como tú trabajas y hacerlo para tu gloria. Permite, Dios, que esos sean los anhelos y el deseo de nuestro corazón siempre. En el nombre de Cristo nosotros oramos. Amén.